Ahorita que se ya le subo, si no se va a escuchar. Gracias. ¿Todo bien? Sí, ya esto. ¿Cuál es? ¿Es esto? No, es este. No. Está bien. ¿Cuál hay? Ya. Aquí en Star Stream. Está churrado así. Uy, ya cambiaron, bro. A ver, hazle ok. No, brother, ya cambiaron la regla. Que tienes que tener más de 1000 inscriptores. Subscribers. Vamos a tener que usar la laptop para la próxima, ¿ok? Gracias, hermano. Oh. Aleluya. Ok, empezamos. Amén. 1, 2, 3. Vamos a comenzar esta mañana. Sí. Manuel Vázquez, ¿puedes abrir una oración, por favor? Padre bendito, te damos gracias, Señor Dios, por este día de bendición que tú nos das, Padre Santo. Te pedimos, Dios, que abras nuestras mentes, nuestros corazones, Señor Dios, para entender tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días. Vamos a continuar nuestra serie que empezamos la semana pasada. Ayuda para nuestro hogar. Este es un micrófono que estamos tratando algo nuevo, o sea que se me ve más profesional. Lo soy. Mi productor acá me está ayudando. Ok, vamos a lo que es entrar. En la semana pasada empezamos una nueva serie con respecto al matrimonio, ayuda para nuestros matrimonios. Y empezamos nuestra serie, la estamos enfocando el libro de Efesios capítulo 5, del versículo 21 al versículo 33. Ese es el texto que estamos usando de base para enfocarnos en toda esta serie. La semana pasada empezamos a hablar obviamente con la revelación del matrimonio, cómo Dios diseñó el matrimonio, fue el arquitecto del matrimonio, Él es el que diseñó el matrimonio y por lo tanto el matrimonio, amén, porque fue diseñado por Dios, Dios sabe cómo el matrimonio funciona. Hablamos de lo que es en nuestra generación la realidad del matrimonio, estar bajo ataque, y hablamos de estadísticas y de cómo en nuestra generación, aún tristemente en la iglesia, en la casa de Dios, muchos matrimonios no están donde deberían de estar espiritualmente, emocionalmente y de manera del matrimonio, por la realidad del pecado, que el pecado nos daña, nos causa separación no nada más contra Dios, sino también con nuestros cónyuges. Y aprendimos la semana pasada que la voluntad de Dios para cada matrimonio es que tenga éxito, que Dios, porque lo diseñó, la voluntad de Dios es que cada matrimonio tenga fruto. Y hablamos de algo importante, quiero nacer o empezar de ahí. ¿Qué fue el primer punto que consideramos la semana pasada con respecto al matrimonio? Si va a funcionar, yo dije, si el matrimonio va a funcionar en la manera que fue diseñado, ¿qué tiene que pasar primero? ¿Quién recuerda? ¿Pedro? Involucrar a Dios primero. Ok, tenemos que tener nuestras prioridades en su lugar correcto. Y lo primero que hablamos la semana pasada es para arrancar de base, si el matrimonio va a funcionar de la manera que Dios lo diseñó, necesitamos hacerlo de la manera que Dios lo intentó que sea. Y aprendimos la semana pasada que Dios tiene que ser el fundamento, ¿ok? Hablamos de Salmo 127, lo voy a leer rápido, nada más para refrescar nuestra memoria. Versículo 1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano la vela la guardia. Eso es una verdad no nada más para una ciudad, sino también para lo que es la vida, ¿okay? El fundamento y lo que la Biblia nos enseña es que Dios tiene que tomar prioridad. Sabemos bien esto como cristianos, ¿verdad? Cuando nosotros vivimos nuestra vida sin Cristo, nuestra vida no funcionó. ¿Okay? Y no estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de realidad.
Cuando nosotros vivimos nuestra vida apartada de Cristo, hicimos un desastre en nuestras vidas. Por eso terminamos en la iglesia y terminamos aquí arrepintiéndonos porque vinimos a Cristo y reconocimos que Dios era lo que nos faltaba. Cuando el hombre se separa de Dios, ahí es donde el pecado toma lugar y hacemos un desastre en nuestras vidas. Eso es bien práctico. Si la vida necesita, si en nuestra vida nosotros necesitamos a Dios para que llegue a la manera que Dios la diseñó y funcione, eso es una realidad para el matrimonio también. La razón del por qué muchos matrimonios, y tristemente lo estoy diciendo aún en la iglesia, no están funcionando a la manera que Dios diseñó, es porque las prioridades no están bien. ¿Okay? Tratamos de hacer que la vida funcione a nuestra manera, y cuando hacemos las cosas a nuestra manera y removemos a Dios de la imagen, vamos a tener serios problemas. Quizás no los tengamos hoy, ¿ok? Pero la vida fue diseñada para que Dios esté en el centro de ella. Cuando removemos a Dios de la imagen o del centro, ahí es donde tenemos serios problemas. Lo mismo es con el matrimonio. Y hablamos la semana pasada que si un matrimonio, si esta clase va a significar algo para usted, para mí, ¿okay? Necesitamos entender que necesitamos edificar nuestro matrimonio en la persona de Dios, en los principios de Dios, en la palabra de Dios y tener nuestras prioridades correctas. Dios primero. ¿Cuántos dicen amén? Dios primero en mi vida, Dios primero en mi matrimonio. Así es como un matrimonio debe ser fundado y de ahí se debe de edificar. Ahora vamos a entrar en nuestro segundo pensamiento, o sea que este todavía es el estudio número 1, es de lo que es, hablando de lo que es teniendo correctas prioridades. La semana pasada fue la parte primera, esta va a ser la segunda parte de correctas prioridades, estudio número 1, y tengo mucho material aquí, necesito moverme rápido para lo que es pasar para el segundo estudio, ¿ok? Hablamos de la prioridad de Dios, eso es importante y no se puede violar. Ahora vamos a hablar de la prioridad de nuestro cónyuge, nuestra pareja. La razón por que muchos matrimonios no disfrutan la voluntad de Dios en su totalidad con ellos es porque, como dije anterior, tristemente tenemos erróneas prioridades en nuestras vidas y es ahí donde el diablo nos toma ventaja. Hablamos de la prioridad de Dios, ahora vamos a hablar de lo que es la prioridad de nuestro matrimonio. Estoy hablando de nuestros esposos, nuestros cónyuges, ¿ok? Consideremos nuestro texto, Efesios capítulo 5, y por falta de tiempo no voy a leer todo el texto en su totalidad, pero del versículo 21 al 23, Dios nos ofrece aquí el plano maestro, cómo un matrimonio va a funcionar bien. Él empieza en el versículo 21 de someternos unos a otros en el temor de Dios. Él establece la necesidad de Dios como fundamento. Y después venimos al versículo 31, esas palabras bien clásicas que Jesucristo las habló mismo y que la vemos y la encontramos en Génesis capítulo 2 al comienzo de todo esto. Versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. O sea que aquí en Efesios 5 estamos mirando que esto es el pensamiento, el plano maestro de Dios de cómo un matrimonio funciona. Empezamos con Dios, nuestra prioridad, que Dios sea nuestro Dios, nuestro fundamento, y ahora lo segundo es nuestro cónyuge, ¿okay? Nuestro matrimonio. Esto es muy práctico, pero esto debe de estar activo en nuestras vidas si vamos a tener un matrimonio que Dios bendiga. Nuestras prioridades tienen que estar correctas. Dios primero, lo segundo, mi cónyuge, mi esposo, mi esposa. Lo tercero, lo cuarto, lo quinto, todo sigue. El problema es que empezamos de esta manera. Si usted recuerda cuando usted salió de novio con su esposa, su esposo, la razón, lo más probable, la razón del por qué usted llegó al altar
y se casó es porque usted se enamoró completamente de su pareja y hizo esa pareja lo más importante de su vida en ese momento, ¿ok? Cuando yo me enamoré con Kelly se convirtió lo principal para mí, aparte de Dios. No estoy hablando de reemplazar a Dios, estoy hablando de Dios. Yo estaba salvo, pero me topé un día, un sábado, con Kelly, por bruto. Me di vuelta y Kelly estaba ahí, ¡pum! Me la atropellé. Oh, perdón. Ok, ¿qué vas a hacer mañana? Nada, te invito a comer. Ok. Y de ahí más o menos arrancamos, ¿ok? Y cuando el domingo que viene la saqué a divertirme con ella, salimos juntos, la llevé a comer y le pedí de ser mi novia y de ahí arrancamos, ¿ok? Cuando ahí nos conocimos, ahora ella se consumió, me consumí con ella, yo me enamoré, me empecé a enamorar de ella, me empezó a conocer, ella me conoció y ahora Kelly se convirtió en una prioridad, Dios y ahora Kelly, ¿ok? Eso fue una realidad. Y así es como la mayoría de nosotros, quizás yo me atrevería a decir, empezamos, ¿ok? Y ahí es donde las cosas funcionan. ¿Por qué? Porque fue diseñado así. Dios intentó que eso sea una realidad, ¿ok? ¿Por qué sabemos esto? Porque la Biblia nos dice esto. Fíjate la prioridad, ¿ok? Versículo 21 de Efesios 5, someternos los dos al temor de Dios. Dios tiene que ser el Señor. Ahora, versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Fíjese la prioridad. Ahora está hablando de Dios a mi pareja y unirme a esa pareja, y sabemos bien hasta que la muerte nos separe o hasta que el rapto venga. Habla ahí de cosas que son un poquito personales, ¿ok? Y especialmente para la cultura hispana. Deja a tu padre y a tu madre. ¡Ay! No me toques a mamá. Aleluya. Y únete a tu mujer. Okay, esto es una enseñanza poderosa que quiero que me escuche. ¿Por qué? Porque lo que nos está enseñando es que nos está enseñando cómo el matrimonio fue diseñado, ordenado por Dios y cómo el matrimonio va a tener éxito si es que lo vamos a experimentar. ¿Cómo lo va a hacer? No con mis ideas y mis prejuicios, no, con la idea de Dios. Dios dice primero Dios y lo segundo es tu pareja. ¿Okay? Alguien dijo estas palabras, el matrimonio debe de ser la mayor prioridad en la vida de una pareja después de su relación con Dios. Poderosas palabras. El matrimonio debe ser la mayor prioridad en la vida de una pareja después de la relación con Dios. El problema es que a través de los años, sin darnos cuentas, empezamos a apartarnos de este principio. Cuando el matrimonio empieza, ¿ok? Cuando estamos de luna de miel y cuando estamos consumidos las primeras semanas entre mutuamente, nos damos 100% mutuamente. Y todo está bien. El problema es que vivimos en una vida marcada por el pecado, por distracciones. Tenemos nuestros fracasos y los fracasos de nuestros cónyuges. Y aprendimos bien, creo que yo mencioné esto, Pablo nos dice en Corintios que en esta vida hay muchas voces. Y esas voces van a jalar tu atención. Y el problema es que sin darnos cuenta, la mayoría de nosotros no lo hacemos esto conscientemente, pero inconscientemente empezamos a cambiar nuestras prioridades a través de nuestro matrimonio. Empezamos a dejar que cosas en nuestra relación matrimonial empiecen ahora a meterse entre nosotros. Y podemos hablar de muchas cosas. Trabajo, niños, la familia va a crecer, los problemas, circunstancias. Y son cosas importantes. ¿Okay? Dios dice ahí, deja a tu padre y a tu madre. Papá y mamá es importante. Que no está diciendo ahí que, ¿sabes qué? Odia, aborrece. No, está hablando de algo importante aquí. Pero Dios dice, si tu matrimonio va a funcionar, necesitas entender que tus prioridades tienen que estar alineadas bíblicamente, no acuerdo a tu manera de pensar, no acuerdo a tu mamá y a tu suegra.
o a tu suegro, o a tu abuelita. No, es que mi abuelita lo hizo así. Pues, ¿qué es lo que la Biblia dice? La Biblia dice, Dios primero, encuentra a tu esposo o tu esposa, únete con él, cásate, no forniques. ¿Cuánto dicen amén? Porque los fornicarios Dios los va a juzgar. Y una vez que ya hagas esa decisión, únete con ellos. Deja a papá y a mamá. Ahora haz de tu esposo y tu esposa la primordial, lo que es prioridad. Se tiene ahora que consumir tu vida. Tiene que esto consumir tu vida. Y estoy hablando de lo que es una prioridad en cada aspecto. ¿Ok? No nada más cuando nos conviene, porque es aquí donde erramos. Nosotros predicamos el mensaje de prioridad. Es que, pastor, mi esposa no me pone primero. O, pastor, mi marido no me pone primero. Pero muchas veces lo hacemos egoístamente. Cuando hablamos del sexo, quiero que me pongas primero, mi amor. Cuando hablamos del tiempo, es que él nunca me da tiempo, quiero que me pongan. Está bien, todo está bien, ¿ok? Pero no estoy hablando de prioridad nada más cuando te conviene a ti. Estoy hablando de prioridad en todo aspecto. Si en la noche, cuando las luces se apagan y estamos los dos en la cama, pero también al levantarme en la mañana, mi esposa tiene que ser mi prioridad al correr del día. El problema es que muchas veces violamos esto. Muchas veces pensamos que mi esposa, mi cónyuge, tiene que ser prioridad cuando me conviene. Y el problema es que cuando lo hacemos así, ahora nos usamos y nos sentimos usados. ¿Cuántas mujeres dicen, es que pastor, mi marido no me pone atención hasta que llega la hora de tener sexo? Que no hay niños aquí, ¿ok? ¿Todo matrimonios aquí? Ok. Hola, YouTube. Ok, ya, cuando llega la hora de tener la noche, mi esposo es un Tarzán, aleluya. Está bien, ¿ok? No hay problema de ser Tarzán, pero tienes que entender que no nada más es en la noche, tu esposa te necesita en la mañana. Sería bueno que cuando tomes tu break en tu descanso de tu trabajo, que la llames o le mandes un texto. Estoy pensando en ti, te amo, te quiero. Eso no es herejía, ¿ok? Eso es una realidad. La esposa, mandarle un texto. Y lo que pasa es que esto, escúchame, son cositas pequeñas. Pero si se violan, si se abusan, si las ignoramos, empieza ahora cosas pequeñas convertirse en algo grande. ¿Ok? Piense de esto. Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a pensar de esto. Apocalipsis 2 y 3, usted sabe lo que está pasando. Jesucristo viene y le da un mensaje a las iglesias de Apocalipsis. Y en cada iglesia Jesucristo le da un mensaje directo. Esto no es universal, esto es directo. Jesús conoce la iglesia, la Biblia dice que Él camina en el medio de su iglesia, Él conoce a sus pastores de sus iglesias y el problema de cada iglesia, que literalmente es la gente. En Efesios capítulo 2, título versículo 1 al 7, Jesús le da el mensaje a la iglesia de Efeso. ¿Okay? Y llegamos a esas cosas, a esas palabras profundas. Versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando leemos esto, sabemos bien que le está hablando a una iglesia. En el versículo 2 le dice, yo conozco tus obras. Fíjese bien esto. Tu arduo trabajo, tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Sé que le está hablando una buena iglesia aquí. Tu arduo trabajo, tu fidelidad. Efesios, la iglesia de Efesios era gente fiel. Pero cuando tú lees la historia, algo le pasó a esa iglesia a través del tiempo. Es más, cuando tú lees el libro de Efesios, tú ves que la palabra de amor se usa mucho ahí. El apóstol Pablo reconoce la ternura de esta gente, el amor. Estaban consumidos con Cristo, pero ahora en Apocalipsis capítulo 2, años han pasado y Jesucristo mira una iglesia que ahora cambió sus prioridades. Jesús dice, tienes buen trabajo, haces muchas cosas, pero algo te pasó entre nuestro amor. Has permitido ahora que las cosas entre nosotros, nuestra relación íntima,
sea afectada. Y Jesucristo reconoce esto, no para bofetearlos, ¿ok? Pero porque Él los ama, le está diciendo, tienes que arreglar esto, regresa a tu primer amor. En otras palabras, Jesucristo le está diciendo, arregla tus prioridades. Las prioridades no es trabajo, ¿ok? Y sabemos esto, ¿verdad? Si tú eres cristiano por un largo tiempo, tú sabes bien que al correr de los años tú puedes estar involucrado en tantas cosas. Es que estoy echándole ganas al ministerio, pero tu corazón puede estar tan frío en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Y ahí es donde tú entras en problemas espiritualmente, ¿verdad? Ahí es donde ignoramos el pecado y cosas. Y llegamos a un lugar donde muchas veces Dios nos tiene que dar unas cachetadas. Que estás muy ocupado, pero ¿qué acerca de tu relación divina? Lo mismo es con nuestro matrimonio. La vida va a jalarte, escúchame, la vida va a demandar, especialmente cuando los niños vengan, vamos a hablar de problemas, circunstancias, falta de dinero, cosas, van a venir, y muchas veces eso, si tú no cuidas tu corazón, va a empezar a tener la tendencia a distraerte, y es ahí donde ahora entramos en problemas. Empezamos ahora a lo que es violar la prioridad de nuestro cónyuge y dejamos que cosas entren en nuestro matrimonio. Es más, no es que nos odiamos. No es que pastor, yo aborrezco a mi esposo, pero ¿sabes qué? Mi esposo no está segundo, está como quinto. Y sí es importante, pero no lo es del todo. Y es ahí, escucha lo que Amós dijo, capítulo 3, versículo 3. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? La respuesta es no. No puedes caminar junto, al menos que haya una unión, ¿verdad? Lo mismo es con Dios, lo mismo es con nuestros cónyuges. Y esta es la estrategia del diablo. Escúchame muy bien. El diablo no impulsa tu vida al pecado de la noche a la mañana. Lo que el diablo trata de hacer es que el diablo aborrece el orden del matrimonio porque fue instituido por Dios. ¿Qué? Porque es lo que hace familia, porque es lo que hace una iglesia fuerte, un hogar, una ciudad, una nación, un mundo fuerte. Pero el diablo lo que hace es que si él no te puede impulsar con pecado, lo que trata de hacer es que él te trata de distraer, te trata de apartar, te trata de dividir. Jesucristo dijo en Lucas 11:17, pero él, conociendo los pensamientos de ellos, dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Eso es una ley espiritual. Jesús dijo, hay leyes, ¿ok? En lo espiritual, la ley de la gravedad. Tú tiras algo para arriba, va a caer. Hay cosas en la Biblia que son leyes espirituales. Tú plantas en la carne, vas a cosechar corrupción, ¿ok? Es la ley. Y Jesucristo nos dice que si hay división en la casa, no va a permanecer, va a caer. Y el diablo sabe eso. Y lo que muchas veces trata es de traer división en nuestro hogar, pero también lo hace a través de lo que es causarnos que nuestras prioridades cambien. Como dije al principio, cuando estábamos de novio, cuando éramos nuevos recién casados, nuestra prioridad era Dios y nuestro cónyuge. Y todo estaba bien. Y después uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que te pasó? Tienes que mirar tu matrimonio, tienes que analizar, ser honesto, mirarte al espejo y decir, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué dejamos en nuestro matrimonio que se intrometa en nuestro matrimonio y nos vaya separando? Y cuando tú llegues a esa conclusión, tienes que aprender ahora, número uno, escuchar la voz de Dios. Número dos, es alinear tu vida a las prioridades que Dios nos da. Ok, mi manera no funciona. Como yo hago las cosas, no funciona. Para mucha gente es muy difícil admitir eso. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. Pero hay veces que tienes que comer tu orgullo, humillarte a ti mismo y ante Dios. ¿Y sabes qué? Mi manera no funciona, pero la manera de Dios sí funciona. Y Dios me dice, ponme a mí, busca el reino de Dios, como dije ayer o la semana pasada, Mateo 6:33, ¿verdad? Más primeramente buscar el reino de Dios y todo será sumado ante ti. O sea que esa es la prioridad, Dios primero. Y ahora con respecto a nuestro matrimonio, deja a tu padre, a tu madre y únete a tu mujer. Esto es una prioridad. El pastor Jimmy Evans dijo, cuando Dios diseñó el pacto matrimonial, lo hizo
con la intención de que este compromiso especial entre un hombre y una mujer fuera más importante que cualquier otra relación. Esa es la razón del por qué Dios ordenó al hombre dejar a su padre y a su madre por la causa del matrimonio. Y esto es algo interesante, ¿ok? Cuando tú piensas, aquí está Génesis. Dios dice, Pablo está recordando lo que Dios dijo en Génesis. Dejará al hombre a su padre y a su madre, ¿ok? Y se unirá a su mujer. ¿Sabe lo interesante de esa escritura? Cuando Dios le dijo eso a Adán, Adán no tenía papá ni mamá. Porque Adán fue creado por Dios. O sea que cuando en Génesis 2 venimos al mensaje que el hombre va a dejar a su papá y a su mamá, Dios no lo estaba diciendo por Adán, lo estaba diciendo para nosotros. Este es el orden del matrimonio. El problema es esto, que sin darnos cuentas, empezamos a lo que es dejar que cosas se metan en nuestro matrimonio y sin darnos cuentas empezamos a cambiar nuestras prioridades. Empezamos a darle más tiempo al trabajo que nuestro matrimonio. Y ahí está el argumento, ¿verdad? Yo tengo mucha gente, es que, ¿sabes qué? Pastor, es que mi esposa no entiende, tengo que trabajar. Si no trabajo, ¿quién va a pagar la renta? Yo entiendo. Pero no puedes dejar que tu matrimonio tome el segundo lugar en tu vida. Es mi profesión, pastor, mi profesión. Ok, tu profesión debe ser importante. Si quieres ser un doctor, un abogado, está bien. Pero no puedes violar el orden de tu matrimonio por tu profesión. Por tu carrera, por tu tiempo, por tu recreación, por tu diversión, por lo que sea. Y cuando empezamos a violar eso, amado, empezamos a tener serios problemas. ¿Ok? Empezamos ahora a violar el orden del matrimonio. Dejar a papá y mamá, dejar cosas. Yo dije esto y lo dije en broma, pero esto no es broma. Cuando yo conocí a Kelly, yo estaba involucrado en boxear. ¿Ok? A mí me encantaba boxear. Y se empezó a convertir, lo empecé a hacer en un momento de una diversión. Honestamente lo empecé a hacer de una herramienta para alcanzar a un hombre. Había una persona que Dios había puesto en mi corazón que quería que lo alcance, que le testifique. Él era un profesional boxeador y yo para tener una relación, para trabajar con él, para invitarlo a la iglesia, le dije, hey, ¿me enseñas a boxear? Y me dijo, sí, y gratis, mejor. O sea que entonces empecé a boxear y le empecé a testificar. La historia es que después de 3 años vino a la iglesia, se salvó, su esposa se salvó, fue un tremendo testimonio. Pero yo fui de lo que es a boxear como recreación, a boxear ahora, a gustarme, a empezar a pensar, wow, capaz que pueda boxear. Aunque no soy mexicano, pero por lo menos tengo sangre latina. Yo sé que los mexicanos son muy buenos. ¿Ok? Y un día Kelly me miró saliendo novio y ella me dijo, Diego, yo te quiero, pero si vas a casarte conmigo vas a tener que escoger el boxeo o yo. Porque ella dice, no te dije eso, sí me lo dijo. No había cámaras en ese entonces, si no le hubiese mostrado su video. Pero eso me hizo entender mi prioridad. Okay, la razón fue esto, gracias a Dios que mi esposa tuvo el valor para hablarme verdad, porque ella reconoció que yo era un hombre llamado al ministerio y que yo tenía potencial, pero si dejaba que distracciones me jalen, me iba a ir por un tubo. Y yo tuve que hacer una decisión, ¿ok? Boxeo, que me revienten la jeta y la cara y me hagan sangrar, o una hermosa güerita que me ama. Aleluya. Me quedo con mi güerita. Okay, eso no tomó mucho pensamiento, no dije, déjame orar. Si le hubiese dicho eso, me hubiese dado un trancazo. y lo merecía por el tonto. Okay, pero obviamente fue fácil para mí, ¿okay? Porque estaba tan metido, me quería casar con ella. Pero el problema es esto, lo hacemos cuando estamos de novio, pero cuando ya tenemos 10 años en el matrimonio, si somos honestos, dejamos tonteras cosas que se nos metan.
Dejamos el trabajo. ¿Cuántas mujeres dicen, pastor, mi esposo trabaja todo el día y cuando llega se echa en el sofá y puro YouTube 4 horas? Y mis hijos ahí. No, es que estoy cansado, me lo merezco. El problema es que somos egoístas. Muchas veces dejamos que nuestro egoísmo nos empiece a jalar y es ahí, amado, escúchame, esto es bien práctico. Es ahí donde en Uruguay dicen el diablo te empieza a meter la cola. Es ahí donde muchas veces, ahora cuando vemos que nuestro cónyuge, sus prioridades no están correctas o cambian, empezamos a amargarnos, a tener resentimiento. Ahora dices, ¿sabes qué? Si tú le vas a ir por allá, yo me voy a ir por acá. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir bajo el mismo techo. Yo conozco matrimonios que viven bajo el mismo techo, duermen en la misma cama, tienen sexo todas las noches y están completamente separados. No hay unidad, no hay intimidad, no hay realmente una conexión. Lo único que los conecta es un techo y muchas veces, tristemente, los chamacos, los niños. Yo he tenido gente que me han dicho, yo no puedo esperar la hora que mis hijos crezcan y se vaya para yo realizar mi vida. ¿Qué vida? Tu vida es con tu cónyuge. Hasta que la muerte te separe. Pues que se muera, pastor. ¿Ok? No lo decimos, pero lo pensamos. Ahora, esto estoy en una plataforma, me quedan 25 minutos para entrarle a lo bueno aquí, porque los iba preparando. ¿Por qué? Porque esto es verdad, pero es aquí donde entramos en problemas. ¿Cuándo qué? Cuando empezamos no nada más a violar el principio y el orden de la prioridad, pero también cuando los hijos vienen. Y yo que me escuches muy atentamente. Lo que pasa es que muchas veces nosotros tomamos ese versículo a corazón. Amén, reprodúcete, aleluya, gloria a Dios. ¿Okay? Y le entramos, ¿ok? Entramos, nos casamos, nuestras prioridades están bien, empezamos a tener hijos, pero el problema es que muchas veces es aquí donde muchos matrimonios, y yo le voy a decir esto, y no estoy siendo sarcástico, pero esto es una realidad, la cultura hispana aquí erra mucho. Dejamos que los chamacos tomen el lugar de nuestros cónyuges. Y sin darnos cuentas, como gente, que tenemos un anhelo correcto. Es que amo a mi hijo, pastor, o amo a mi hija, yo entiendo, pero el problema es esto. Es que ahora dejamos que nuestros hijos tomen el lugar de nuestro esposo o nuestra mujer. Y empezamos ahora a hacer de nuestros hijos ídolos. Y cuando tú empiezas a violar el orden y la prioridad de tu matrimonio, Dios primero, mi mujer, mi esposo segundo y tercero mis hijos. Cuando tú violas eso, escúchame amado, eso es el comienzo de un desastre en tu matrimonio. Hay muchas parejas que en esta área, especialmente en la cultura hispana, están completamente desbalanceadas. Todo va bien hasta que los niños vengan. Y cuando los niños vienen, ahora nuestras prioridades empiezan a cambiar y ponemos las necesidades de nuestros hijos sobre nuestra pareja. La tendencia de los niños, escúchame muy claramente, esto es bien práctico, voy a ser bien práctico en esto. La tendencia de nuestros hijos es de consumir nuestra vida en nuestros tiempos. Si tú has tenido niños, tú sabes esto. Los niños quieren más, quieren leche, quieren mamá, llora. Y si tú cada vez que llore, ¡ay, chamaquito, qué pasó! ¡Ay, mi amorcito! Y ahora haces un ídolo de tu chamaco. Marca mis palabras, ¿ok? Todo está bien cuando tiene 1 año de edad. Pero cuando tienen 16 años de edad, 15 son unos chamucos. El diablo va a usar eso para destruir tu matrimonio. Y yo conozco muchos matrimonios que cuando hablamos del tema de sus hijos, la esposa va hasta el planeta Marte por sus hijos. Y no le puede hacer ni un café a su esposo después de trabajar 8 o 10 horas.
Es que se lo merecen. ¿No se lo merece tu esposo que te dio esos hijos? O lo mismo, la mujer, sea lo que sea. Escucha este artículo que leí ayer. La reportera de un canal que es muy conocido en Hollywood, Juliana Rancic, años atrás dijo que el poner a su marido en primer lugar y el bebé en segundo lugar es el secreto de su matrimonio feliz. Estamos hablando de una mujer que ni siquiera está salva, ¿ok? Pero ella es una celebridad, es muy conocida esta mujer aparentemente, a lo que empecé a indagar de ella, y ella dijo, le preguntaron, ¿cuál es tu secreto de tu matrimonio? Y ella dijo, el secreto de mi matrimonio es que mi esposo viene primero y lo segundo es mis hijos. Que, como pueden imaginar, el artículo dice, como podemos sospechar, esto se produjo una crisis nuclear en el Internet de cuando las mujeres cuántas mujeres ponen a sus hijos en primer lugar y empezaron ahora a atacar a esta mujer, porque usted sabe, todo el mundo es macho a través de un celular. Te mandan textos sucios. Nadie te dice, hey, ¿cuál es tu bronca cara a cara? Te mandan por Twitter, ¿ok? Eso es otro sermón, aleluya. O por YouTube también, comentarios. No estoy amargado, ¿ok? Ok, entonces aquí está esta mujer, ella en cámaras dice, ¿sabes qué? El secreto del matrimonio es que mi esposo viene primero y después mis hijos. Muchas mujeres liberales, completamente desbalanceada, empezaron a atacarla, estás mal. En particular, 2 mujeres empezaron a atacar a esta mujer diciéndole que los niños siempre son lo primero para ellas, y luego se rieron donde caen sus cónyuges en la lista. Fíjese bien. Si me preguntan, estas 2 mujeres dijeron en televisión público, ¿ok? Si me preguntan cuál es mi lista, yo diría que mis hijos primeros, mis amigas segundo, y luego mi marido. Pero no le digas eso a mi marido porque no lo sabe. Y luego se rieron histéricamente como si todo fuera una grande broma. O sea que aquí hay 2 brujas. Y sí lo dije, brujas. Que sus prioridades han sido pervertidas y violadas bajo la Biblia. Y ellas dicen, mis chamacos primero, mis amiguitas segundo y después el pobre desgraciado tercero. No dijeron desgraciado, pero ese fue su espíritu, ¿ok? Ahora fíjense lo que la autora de este artículo escribió. Esto es una mujer escribiendo esto, ¿ok? Apuesto a que la idea de su marido es lo mismo de ellas. Mis hijos primero, mis amigas segundo, novias, y luego mi mujer. Pero no se lo digas a ella porque ella realmente no sabe. Ella está muy ocupada y demasiado ocupada cuidando de sus hijos, sus amigas y de ella misma. En otras palabras, la autora de este artículo dijo, en realidad eso es una tontera. Si tú haces eso en tu matrimonio, vas a abrir la puerta al adulterio. Si tú ignoras a tu esposo y pones tus amiguitas primero en vez del lugar de donde tu marido tiene que estar, eres una necia. Eso te va a agarrar y te va a destruir. Y esto es lo que está pasando en muchos de nuestros hogares en el mundo. Las prioridades han sido cambiadas. Nuestro egoísmo, nuestra ignorancia, nuestro apartar de Dios y la espalda de Dios. Empezamos a violar eso. En vez de venir Dios primero, mi esposa segundo, empezamos a lo que es dejar cosas. Y muchas veces no son cosas malas. Es que son mis hijos, pastores. Yo entiendo, pero antes que tus hijos existan, estaba tu esposa, tu esposo. Y cuando tú, amén, no entiendes eso, te va a causar daño. Yo recuerdo, estaba haciendo esto y le dije que yo iba a ser muy honesto en esta serie de estudios bíblicos. Cuando mi esposa tuvo nuestro tercer hija, en este caso, nuestra tercera criatura, yo recuerdo que nuestro matrimonio fue impulsado a un lugar muy peligroso. El ministerio, yo en México, Kelly cuidando ahora la tercera niña, lo que era, y el ministerio, y sin darnos cuenta nos fuimos apartando. Estábamos en el mismo techo, en la misma cama, dormíamos, teníamos físicamente por fuera las cosas que un matrimonio hace, pero honestamente, mirando hacia atrás,
yo le puedo decir que estábamos en grandes peligros. ¿Por qué? Porque empezamos a dejar, y muchas veces es aquí, hay padres que no saben, hay mujeres que no saben vivir sin sus chamacos. Y hacen sus chamacos sus ídolos. No me toques a Juanito. ¿Ok? Hay parejas que no saben ni dormir juntos. Cuando nacen los traen todo en la cama. Viejo, apártate. Escúchame. Cómprale una camita a tu chamaquito, a tu santo chamaquito, y déjalo dormir solo. No se va a morir. Es que llora, que llore. Nadie se murió llorando. Un día se va a cansar y va a dormir. Esto es algo práctico, escúchame. Alguien dijo estas poderosas palabras: si no enseñas a tus hijos a respetar a tu matrimonio, no vas a tener uno. Si tú no enseñas a que tus hijos respeten tu matrimonio, tus hijos van a ser la causa de tu destrucción. ¿Okay? Mis hijos saben bien que ellos sí son importantes en mi vida, pero lo que ellos también saben es que Dios es primero y mi esposa segunda. Y mis hijos no van a tomar esa posición. Cuando mis hijos, y especialmente cuando crecen, tú sabes, si tú te van a tratar de manipular contra papá y mamá. No. Cuando me preguntan, ¿qué dijo mamá? No, es que dijo que no, pues es no. Aunque yo quiera decir sí, no, es no. Porque yo y mi esposa somos una carne. Estamos solos, unidos. Y de ahí agarramos fuerza. La prioridad es mi esposa. Esa es mi responsabilidad. Y después mis hijos. ¿Ok? Ya que está bien calentita la cosa, voy a ir a algo más pesado. Nuestra familia. ¿Por qué? Porque Génesis 2, donde comienza todo, versículo 24, dice: dejará el hombre a su padre y a su madre. Si hay una de las cosas que yo he notado que en la cultura hispana el diablo le ha ganado ventaja, es esto. Muchos matrimonios se casan y arrastran a papá y mamá en el matrimonio. Papá y mamá saben todo. Papá y mamá saben lo que haces, cómo las hacen las cosas, hasta el sexo. Eso es una violación. Yo tengo hijos grandes, 2 de ellos. Yo tengo 4 hijos, 2 están casados, 2 son solteros, son niños todavía. Los 2 casados ya se casaron y se fueron. No nada más físicamente, se fueron. Yo los corté y se los di a Dios y a su pareja. Por lo tanto, si mi hija quiere decir: hey, que papá, mi esposo, ¿sabes qué? Habla con Dios. Yo no puedo ayudarte. Y si necesitas una ayuda, ve con tu pastor. Pero el problema es que, ay, mijita, ¿qué te pasó? ¿Te comió los frijoles? ¡Ay, mi amor! ¿Cómo? Cuida a mi chamaco, cuida. Tu chamaco tiene 40 años. Deja que se cuide solo. Está bigotudo y feo, déjalo. Pero el problema es que muchos hispanos no saben esto. Dios mío, se casan con sus esposas y arrastran a todos, al tío, a la tía, a la suegra, a lo que es a la abuela, a papá y a mamá. Y ahora se convierte el arca de Noé. ¿Y saben lo que hubo el arca de Noé? Gente y pupú. Porque los animales hacían popó. Y hubo mucho desastre ahí. Y alguien tenía que limpiar eso. Y eso es lo que pasa con muchos matrimonios. Está lleno de cosas que apestan porque violamos nuestras prioridades. No dejamos. Dios nos dice: deja a tu padre, a tu madre. No está hablando ahí de cortar y odiar, pero está hablando de prioridades. Hay cosas que tu papá y tu mamá no deben de saber de tu matrimonio. Punto. Alguien dijo estas profundas palabras para calmar las aguas aquí. La mayor amenaza para la mayoría de los matrimonios no proviene de las cosas malas, escuche esto, sino de las cosas buenas que no tienen prioridades. La mayoría de las veces es por las relaciones de nuestra familia y nuestros amigos que se entrometen en la prioridad del matrimonio y crean celos legítimos entre uno o ambos cónyuges. Poderosas palabras.
Muchas veces no, es que el pecado grande, las drogas y la fornicación, el adulterio, esas son cosas reales, pero hay otras cosas tan insignificantes que se ven, pero son muy grandes. Cuando tú violas el orden de tu matrimonio, la prioridad de tu matrimonio, y permites que mamá, papá, permites que tus amigos se metan en tu matrimonio, cuando tú empiezas a hacer eso, amado, escúchame, el diablo va a usar esas cosas para causarte mucho daño. Y ahí es donde hay celos, y esos celos, dicen, son legítimos. ¿Okay? No todos los celos son del infierno. Para algunos cristianos esto es una grande revelación. No, es que los celos son del infierno. No todos son del infierno. Es más, la Biblia dice que nuestro Dios nos ama y Él es celoso por nosotros. Eso no es un celo perverso, es un celo legítimo. Hey, tú eres mío, me perteneces. No traigas otros dioses en nuestra relación. ¿Cómo piensa si usted dice, ay Dios, yo te amo, y se va, y ahora después saliendo del servicio va a adorar al Buda panzón ahí, a echarle... ¿Cómo piensa que Dios va a hacer? ¡Ah, qué chamaco! Mira qué chulada. ¿Usted piensa que va a pensar así Dios? Leyendo tu Biblia, honestamente, obviamente no. Dios aborrece la idolatría. Dios aborrece adulterio. Y en el matrimonio es lo mismo. Cuando nosotros violamos las prioridades y dejamos que mamá o papá o nuestros amigos, hay gente que dice, ¿sabes qué? Cuando mamá y papá vienen, Dios mío, todo cambia, ¿ok? Cuando mi suegra viene, yo como las mejores comidas. ¿Por qué pasa eso? Ok, lo hacemos como una broma, pero ¿por qué? Tu esposo merece las mejores comidas. Tu esposa merece toda tu atención. Toda tu atención. Esto también requiere otro aspecto, y me queda poco tiempo aquí. Y tenemos que hablar de lo que es la prioridad con respecto a nuestra comunicación conyugal. El problema muchas veces porque terminamos tan frustrados es porque cuando hay violaciones en las prioridades del matrimonio, nos enchilamos tanto y no sabemos comunicarnos. Y esto es aquí donde muchas veces erramos, y es tristemente es aquí donde aún puede definir nuestro matrimonio. Si tú vas a tener un sano matrimonio, yo voy a hablar de esto más profundo y más honesto en una serie que viene, en unas clases que viene, pero vas a tener que aprender a tener prioridad en la manera que tú te comunicas con tu cónyuge. Tienes que aprender a hablar, y no nada más cuando necesitas algo de tu pareja. Mi amor, voy a hablar contigo porque quiero tener sexo esta noche. No vale, ¿ok? Yo entiendo, si eso es real, pero necesitas comunicar con tu pareja constantemente. Y es aquí donde, sea por orgullo, o sea por vergüenza, o sea por temor, el diablo nos roba. Hay parejas que nunca hablan de nada. El momento que empiezan a hablar y te conviertes en un Hulk. ¿Por qué? Tienes que hablar de cosas. Si algo está mal, tu esposo, un ejemplo, ¿ok? Y esto no está en mis notas, pero lo siento en mi espíritu. Si tus prioridades están mal con mamá y papá, y tu marido te dice, ¿sabes qué, mi amor? Yo amo a tu mamá y tu papá, pero ¿sabes qué? Tienes que ajustar aquí. No tienes que manifestarte. ¡Ah! ¡Es que no! ¡Odias a mi mamá! Te estoy diciendo nada más que tengas tu prioridad correcta. No te alteres, vamos a hablar como dos adultos. Como dos cristianos. Hay gente que ni se comporta cristiana en la iglesia. No debe ser así. Yo con mi esposa debo de poder hablar con ella de lo que sea. ¿Y sabe qué? Hace 27 años que estamos casados, vamos a cumplir 28 este diciembre, y esto honestamente no fue algo que siempre supimos, estamos aprendiendo esto, pero estamos llegando a un punto donde ahora honestamente yo y Kelly podemos hablar de lo que sea, ¿verdad? Aunque sea asqueroso, aunque sea triste, aunque sea doloroso. ¿Sabes qué? Somos cristianos, amamos a Cristo y no hay ningún problema entre nosotros que no se puede remediar con la sangre de Jesús. Pero se requiere adultos. Si vas a tener una prioridad donde Dios es primero y tu cónyuge es segundo, entonces vas a tener que permitirle a tu cónyuge que hable, que te diga cosas. Mi amor, estás mal. Estás mal. Estás mal.
Vamos a tener que ajustar aquí. Ok, ¿cómo arreglamos? Vamos a trabajar juntos. ¿Me está escuchando? Esto requiere esfuerzo. Comunicación en el matrimonio toma disciplina y esfuerzo y toma honestidad. Okay, fíjate lo que Efesios, si se me está cortando el tiempo aquí, estoy tratando de avanzar aquí rápido. Efesios capítulo 4, escucha lo que la palabra de Dios dice. Esto estudiando esta semana me cambió mi vida, ¿ok? Y lo empecé a aplicar ahora con mi esposa. Y mi esposa está aquí para darme una cachetada si estoy mintiendo. Pero Efesios 4:15 dice, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo. Pablo dice, cuando tú amas a Dios, tienes que llegar al punto de hablar la verdad con amor. Pero tienes que hablar la verdad. Hay matrimonios que nunca pueden llegar a este punto. No, es que sabes que si le digo esto a mi esposa, se manifiesta. Me cierra, no tengo sexo por un mes. Eso es una perversión. Estás usando manipulación. Y lo que la Biblia me dice de manipulación es brujería y es del infierno. Tienes que venir a un punto donde puedas hablar la verdad en amor, ¿ok? No te estoy dando la licencia para reventar a tu esposa. Yo le dije, pastor, usted dijo que diga la verdad, con amor. Si estás siendo viejo, pelón y gordo, tu esposa te puede decir, mi amor, la pelona no te puedo ayudar. Pero la gordura, vamos a correr, mi amor, aleluya. ¿Qué estás diciendo? ¿Que soy gordo? Sí, con todo amor, aleluya. ¡Ey! Tiene que tener esa habilidad. Ok, voy a leer otras cosas. Alguien dijo estas poderosas palabras, la verdad sin amor es rudo. Escuche esto, ¿ok? La verdad sin amor es rudo y el amor sin la verdad no tiene sentido. Tiene que haber las dos cosas, amor y verdad. Verdad para decirte, ¿sabes qué? Esto es la verdad. Hay cosas, hay matrimonios que nunca pueden tratar. Hay un elefante así de grande en la recámara y lo tratan de ignorar. Ahí está. Pero yo no voy a hablar. ¿Por qué? Dale una patada a ese elefante. Juzga lo que el diablo está tratando de hacer en tu vida y tu matrimonio. Reconoce cómo el diablo te está tratando de destruir tu matrimonio. No lo invites al diablo a que destruya tu matrimonio. Reconoce, si hay algo mal, habla de eso. Ok, ¿sabes qué? Aquí hay algo mal. Bíblicamente me estás ofendiendo, te estoy ofendiendo. Mi amor, tus prioridades están tan desbalanceadas aquí. Y tenemos que tener la madurez suficiente de lo que es aceptarlo. Y ser maduros. ¿Cuántos dicen amén? Esto es algo muy real. La razón por qué no somos honestos mutuamente con nosotros y mutuamente es por temor y por orgullo. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Tiene que haber confesión mutua, tiene que haber un espíritu de honestidad. Tenemos que llegar al punto donde ahora Dios es primero, nuestro cónyuge es segundo, y si tenemos que tratar con áreas para que nos mantenga en ese lugar. Cuando tú ves algo, una amenaza que está tratando de sacar a tu esposa, a tu esposo del lugar que le pertenece de Dios, tienes que reconocerlo y juzgarlo. Yo recuerdo un día, mi esposa, yo estaba muy entrado en el deporte, estaba pastoreando en San Diego, trabajaba un trabajo de 12 horas por día, lunes a sábado, hay veces que trabajaba 14 horas por día, tenía ministerio, era pastor, tenía en ese entonces 2 niños, y me encantaba andar en bicicleta de montaña y tenía muchos amigos. Y un día mi esposa me dijo, Diego, yo sé que tu ejercicio de montaña, andar en bicicleta es importante, pero yo creo que le estás entrando demasiado. Estás haciendo muchas cosas y te estás apartando de nosotros. Y en mi orgullo, obviamente yo dije, ya. Pero tuve que humillarme a mí mismo y decir, ¿sabes qué? Mi esposa tiene la razón. Es que lo doy los domingos, pastor. Tu esposa te necesita más que los domingos. Y en el McDonald's, por favor. Ni siquiera le llevas a un buen restaurante. Tu esposa te necesita el lunes, el martes, ¿ok? Cuando se acaba todo, ¿ok? Ya, es que necesito sexo, ¿ok? Después que tienes sexo, ¿puedes hablar con ella? Dale tiempo, dale importancia, hazla sentir importante, como que vale algo.
Esto define todo, debe de definir todas nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esto es algo real. Y quiero cerrar con eso, se me está acabando el tiempo. Aquí involucra también la importancia de redes sociales. Escúchame, yes, I'm almost done. Las redes sociales son muy peligrosos. Y muchas veces si no tenemos cuidado, podemos tomar tanto tiempo en Facebook y tantas tonteras y darle solamente minutos a nuestras parejas.